soy María Ángel Borges y les doy la bienvenida a este espacio de cómo lograr vivir a plenitud. Y una de las cosas que te hace ser feliz o que por lo menos puedes disfrutar es el cine, o por lo menos a mí me apasiona el cine. Y esta vez acaban de dar los últimos premios después de una jornada de premios que se entregan a las mejores producciones cinematográficas. Producciones que pasaron por premios en Europa como el BAFTA o van al Goya o van al César, luego pasan por los Estados Unidos y definitivamente coronan en nada más y nada menos que el Oscar. Pero fíjense que es mucho los que van, las contiendas, todo lo que sucede ahí. Para mí lo más interesante es uno de los renglones que hoy quiero comentar en este video para ti, y es el de mejor película en lengua extranjera o película extranjera. Ese es un renglón que me encanta, además que yo reviso, estoy muy pendiente, porque esas son las películas que a mí me gusta ver y que me llenan de plenitud. Encontrar esas historias tan interesantes de distintos países del mundo, porque en la contienda pues participan cualquier país, puede ser europeo, asiático, Latinoamérica, vista desde otras perspectivas. Son guionistas totalmente auténticos y directores que quizás muestran en su lente otros ángulos, otras formas de ver la vida. Entonces, esas historias me apasionan, esas historias me entretienen. Además me permiten conocer y reconocer cómo se vive en otros rincones del mundo. Ciudades que yo no he ido a visitar, pero que a través de la pantalla grande puedo, ¿verdad?, conocer y además conocer su gente, el alma de esas ciudades. Vamos a hacer una pequeña retrospectiva de aquellas películas que me han parecido las más interesantes, ganadoras, por supuesto, en los Oscars de Mejor Película Extranjera. Veamos. Una historia que me atrapó, me envolvió. Primero porque está centrada en las calles de Francia, en la vida francesa, en la pureza de la vida francesa. Ese sentir de los franceses de disfrutar la vida, pero también de cuestionarse, ¿verdad?, y entender que la vida es un ciclo y que los ciclos se cierran y llegan a su fin. Esa película fue Amour, esa historia de amor de una pareja que llegaron a ser hasta, digamos, ancianos, juntos, compenetrados, integrados, y que de repente verse en una cama, postrados, pues dejar de ser lo que les apasiona y lo que les daba sentido a su vida, la música, el arte, la escritura, los libros, abrir las ventanas y ver la Tour Eiffel, en fin, descubrir que todo eso se va cerrando, que esas ventanas se van cerrando. Realmente es una historia maravillosa. Las actuaciones de los dos actores principales, con los protagonistas, además unas historias con apenas 3 personajes, unas locaciones breves porque eran dentro de un apartamento, pero la dirección, la edición, el montaje, la conversación, es decir, ese diálogo que se desarrolla en la película es extraordinario. Es una de las películas que más me ha cautivado y que me ha dado a entender qué es esto de lograr vivir a plenitud, que son los comentarios que quiero compartir contigo. Luego está otra película que me impactó también, La Separación. Es la película ganadora del año 2011 y es una historia libanesa, o es una historia musulmana en sí, y es justamente decidir, o de parte de una mujer, separarte del núcleo familiar, decidir que además vas a emigrar, decidir que te vas. Solamente el hecho de tomar una decisión en un mundo de costumbres como es el mundo árabe es una decisión significativa, y descubrir entonces, más allá de lo que siempre vemos en el occidente, que las mujeres quizás son renegadas, que las mujeres no son bien vistas, que la mujer siempre tiene que estar detrás del hombre, ver ahora la historia del hombre, ese hombre que es tan apegado a sus principios, a la familia, a sus descendientes, es decir, a su hija en este caso, a su padre que le dio la vida. Es conocer esa fuerza interior que tienen los árabes o los musulmanes, que tiene la gente digamos, de estos países que han vivido guerras constantes, que viven entre los valores y sus costumbres y hábitos y lo que el mundo cree de ellos. Realmente fue una historia maravillosa, y que la decisión final estuviera en manos de la niña de decidir, tras una separación de sus padres, con quién se queda. Es ese desenlace final lo que te deja atrapada y amarrada. Es una historia que me impactó, más allá de las locaciones. Eso no es nada que llame la atención en esa película, no es nada que te deslumbre, sino justamente la historia en sí misma, ese guión perfectamente estructurado
que nos muestra y nos demuestra cómo viven entonces entre valores o la importancia de los valores dentro del contexto cultural. Y para cerrar, la Argentina, quiero hablar de los argentinos porque soy latinoamericana, soy de Venezuela, y Argentina es el país que se ha ganado los Oscars por excelencia en América Latina hasta ahora, hasta el 2018, que se lo gana La Mujer Fantástica, que es de Chile, una producción, aún no la he logrado ver, en su momento les haré, digamos, toda la explicación cuando haga un especial de estos videos sobre el premio del Platino. Pero El secreto de mis ojos, o El secreto de sus ojos, es una película interesante. Para mí es la mejor. Si yo tuviera que hacer un top de 5 películas, a la mejor película extranjera, la número 1 para mí sería esa. La tengo en mi biblioteca personal y es algo que hago. Y yo creo que tú también lo debes hacer. Esos tips de cómo vivir a plenitud es, si disfrutas del cine, tenlo como biblioteca para cada vez que tú quieras ver esas películas, volverlas a ver. Es una historia de lo que somos los latinoamericanos, de esa forma tan apasionada de vivir nuestras historias personales o apropiarnos de las historias personales de otros. Esa insistente búsqueda del detective por descubrir dónde había quedado esa historia incompleta, ese caso no resuelto, ese secreto que estaba ante sus ojos, pero que verdaderamente no lo podía ver. Entonces, de verdad que es una historia maravillosa. Además, Darín me encanta como actor y desde aquí le envío mis saludos porque admiro todos y cada uno de sus trabajos. Me parece un hombre muy polifacético, que se entrega mucho a los personajes y por su entrega es capaz de brindarnos todo lo que somos los latinoamericanos a través de cualquier propuesta cinematográfica. Entonces, esas 3 películas, fíjese que hablo de una película de origen árabe, de una película de origen europeo, francesa como es Amour, y una película latinoamericana como El secreto de mis ojos, que es Argentina. Son 3 películas, son 3 formas, son 3 estilos de contar la vida en cada una de esas sociedades, con sus distintas matices y con sus distintos problemas y situaciones. Esto del cine realmente para mí es fantástico. Además, ¿sabes por qué también es fantástico? Porque yo, que las veo, que las busco, que además me investigo sobre las historias y no conozco muy bien algunos casos, luego me encuentro con algo fascinante que le da pie a este espacio de lograr vivir a plenitud, que es que no consigo gente con quien compartir si las ha visto o no. En el caso, yo estoy en Venezuela, las producciones venezolanas pues nunca han llegado a ser finalistas. ¿Y cuál es el ritmo para escoger qué películas califican y qué no? Fíjense que la academia lo que hace es que recibe películas de todas partes, todos los países postulan. En el caso de Venezuela siempre hemos postulado, seleccionamos una previamente y las condiciones que se haya estrenado en su país de origen, es decir, en este caso en Venezuela, Venezuela postula y va al gran concurso. Luego la academia selecciona 9 o 10 películas y de esas son las 5 definitivas, que somos las que vemos en la ceremonia. Entonces es como que todo el mundo está en un pequeño embudo, pero a la final resulta que las que en definitiva vemos en la competencia son las que verdaderamente tienen algo bueno que contar, algo digno de contar, algo que va más allá de una simple historia. Entonces, hablar del cine, y de este cine, es hablar del cine de autor, es hablar del cine desde otra manera de contar las cosas, es hablar del cine desde otra perspectiva. ¿Y por qué hago todo este contexto? Porque fíjense que la película de la que voy a hablar ahora es la película La vida de los otros, que me encantó. Porque en el momento que yo la vi, primero me cautivó porque es la historia de un dramaturgo, la historia de los sucesos en Alemania, y yo me ponía en esa época, en esa situación, 1984, entre 1984 y 1988, yo era una niña, una adolescente para ese momento, no el de la filmación porque la película es del 2006, y yo decía, mientras yo estaba aquí en Venezuela, patinando, comiendo helado, en Alemania se estaba viviendo el proceso de la caída del muro de Berlín y muchas cosas estaban sucediendo. Y yo siempre hacía sincronía. Mientras yo estoy aquí patinando, ¿cuántas personas estarán patinando en el mundo? Mientras yo estoy aquí comiendo, ¿cuántos no estarán comiendo en el mundo? Mientras yo estoy aquí, esos procesos realmente son fascinantes. Y entonces aparecen estas cosas extraordinarias, ¿verdad? Porque yo quería saber cómo es que esta película, La vida de los otros, le ganó al Laberinto del Fauno, que era la película que a mí me había atrapado. Y en ese momento, entonces Guillermo del Toro estaba en el renglón Mejor Película Extranjera. No estaba como parte de la industria, no era Hollywood.
Hoy en el 2018 Guillermo del Toro gana mejor película con La forma del agua, gana como mejor director y dijo unas palabras maravillosas. En el mundo no existe un muro, es simplemente una línea que tú puedes cruzar. Todos soñamos y todos tenemos historias que contar. Y eso es lo fascinante. Entonces el cine te apasiona, porque en un momento tú las puedes contar desde un contexto externo a lo que puede ser cualquier sociedad y en otro es parte del asunto. Y por eso desde aquí los felicito también por haber logrado no solamente haber estado desde afuera como mejor película extranjera, sino también ahora estar parte de adentro y ser parte de la historia de Hollywood, donde lo que importa es cómo cuentas la historia, desde tu lente, desde tu forma de hacerlo, es decir, tú cineasta si me estás viendo, o esos cineastas. Entonces a mí eso es lo que me encanta, cómo estos cineastas, es decir, todos aquellos que hacen películas de habla no inglesa o de películas extranjeras, cuentan sus historias desde la forma de incorporar el lente a lo que estamos viendo. Entonces aparece así La vida de los otros, que le gana El laberinto del fauno, que como les digo fue la que me encantó. Aparecen Las invasiones bárbaras, una película que a mí también me cautivó muchísimo. Otra de las películas que me gusta y las recuerdo siempre es Carácter. Esta película también dejaba ver cómo generaciones previas, es decir, una generación que pertenecía quizás a mi abuela, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, eran personas que la disciplina, el honor y el carácter en la personalidad de cada una de las personas en cualquier parte del mundo era importantísimo. Nadie se atrevía a decirle nada al otro, ni siquiera expresar los sentimientos. Esa película, de verdad, mucha gente la puede ver como un poco emotiva, pero no, el mundo era poco emotivo. Entonces eso es lo maravilloso de contextualizar en una película. La gente era seca, la gente no expresaba mucho los sentimientos, la gente era más bien encerrada en sí misma y solamente en la intimidad de 4 paredes, en un pequeño apartamento, en un pequeño estudio de un pintor, en una pequeña escuela, era que te atrevías a expresar esos sentimientos, a declarar tu amor o a decir yo te deseo y yo quiero estar contigo. Entonces el carácter estaba por encima de los sentimientos y es lo que la película recoge extraordinariamente. Entonces ese tipo de historias y esa forma de contar esas historias realmente es el contexto. Pero ¿qué pasa? ¿Con quién lo converso? Y ahí es donde es lo difícil, ¿no? Porque entonces entran en juego en las conversaciones sobre el cine ideologías, pensamientos, interpretaciones, corrientes filosóficas. Y eso es lo que me gusta del cine, poder ver todo eso en una sola película. Y bueno, para cerrar tengo que nombrar otras, ¿verdad? La vida es bella, es maravillosa, además su actor, director, ahí maneja unas cosas encantadoras, ver ese reencuadre de lo que puede ser la guerra, es una historia bellísima. Bella Época, o Belle Époque, también fue una película española maravillosa, todo sobre mi madre, y ver a Almodóvar triunfar por todo lo alto, porque también tiene una forma particular de contar las historias y los contextos de subtramas, y él es maravilloso para esto. Y una de mis favoritas, que fue ganadora en 1996, 1997, pero yo la amo, me encanta esta película, es La fiesta de Babel. Y también es honrar un poco la gastronomía. Hoy en día hay muchas películas sobre gastronomía, los chefs se han convertido en protagonistas de películas, pero esa de verdad es una de las más auténticas. Y además también ubicada en una época que te dice todo lo que la gente a veces deja de vivir porque no conoce el mundo, porque no se da la oportunidad de pensar más allá, de conocer otras personas y de conocer otros horizontes. Realmente tú has visto las películas extranjeras, te has dedicado a pasearte por cómo cuentan las historias desde otros países, desde otras lenguas, desde otras formas de vivir. Pues yo te invito a que sea parte de ese vivir a plenitud. Yo espero que podamos seguir conversando sobre esto, ¿verdad? Es algo que me gusta, es algo que me apasiona y es algo que quiero compartir contigo. Así que por ahora me despido. Espero que nos veamos en un próximo encuentro, así que suscríbete a mi canal, ¿verdad? Sígueme en las redes, ahora María Ángel, en Instagram y en Twitter, ahora como María Ángel, aquí en YouTube y también en Facebook. Espero vernos en un próximo encuentro.